Queridos fieles católicos, me gustaría hablaros de los errores que el Papa Francisco ha introducido en la enseñanza tradicional de la Iglesia. Por favor, escuchen con atención. Carta abierta María Supplicans acerca de la verdad sobre el Papa Francisco y sus errores morales y doctrinales. Parte 2, 27 de febrero de 2024, Memoria de San Gregorio de Narek. Queridos fieles católicos de todo el mundo, que Dios por intercesión de San Gregorio de Narek nos bendiga a todos y nos ayude a salir rápidamente de la crisis de verdad que vive actualmente nuestra Iglesia, una de cuyas causas principales es la confusión creada por los errores morales y doctrinales del Papa Francisco. Muchos cristianos quedaron chocados y sorprendidos por la primera parte de esta carta abierta que publiqué la semana pasada, porque contenía audaces acusaciones sobre Francisco. Pero en realidad, esto se debe a que no saben cuán graves son los errores que Francisco ha introducido en la enseñanza tradicional de la Iglesia y cuán grandes son los daños causados por estos errores. Por eso, es necesario en esta segunda semana de Cuaresma darles la prueba de la primera acusación. El Papa Francisco es un hereje. Varios teólogos ya lo han explicado con gran detalle. Confer, corrección filial al Papa Francisco, 16 de julio de 2017, carta abierta a los obispos, abril de 2019, declaración Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, 12 de diciembre de 2021, Tradimento de la Sana Doctrina a través de Amoris Laetitia, Tulio Rotondo, marzo de 2022. Manifiesto para reivindicar la doctrina católica, Francisco José Vergara Cerezo, 19 de febrero de 2023, etc. Personalmente lo hice en las 7 cartas abiertas que publiqué entre el 21 de octubre de 2021 y el 15 de agosto de 2023. Las herejías de Francisco son materiales, es decir, palabras y acciones, pero su obstinación en mantenerlas durante 8 años obliga a constatar que también son formales, es decir, voluntarias. Recemos para que el colegio cardenalicio y el colegio episcopal examinen seriamente el problema y tengan el valor de sacar todas las consecuencias. De hecho, es absolutamente esencial que todos los fieles católicos estén bien informados sobre las herejías de Francisco descritas brevemente aquí. Primer punto, Amoris Laetitia, o la confesión y la Eucaristía dadas sin arrepentimiento por pecados graves. El 19 de marzo de 2016, a propósito de las personas divorciadas vueltas a casar, Francisco afirmó que en estas situaciones, muchos conociendo y aceptando la posibilidad de convivir como hermanos que la Iglesia les ofrece, destacan que si faltan algunas expresiones de intimidad, puede poner en peligro no raras veces el bien de la fidelidad y el bien de la prole. Amoris Laetitia, nota 329. El 5 de septiembre de 2016, junto a los obispos de la región pastoral de Buenos Aires, afirmó que se puede proponer el empeño de vivir en continencia. Amoris Laetitia no ignora las dificultades de esta opción. La opción mencionada puede no ser de hecho factible. El 5 de junio de 2017 ordenó que estas 3 frases se publicaran como Magisterium Authenticum. Acta Apostolicae Sedis 108, la referencia está en el texto, la referencia más larga. Cuando hemos visto a un papa afirmar que la virtud de la castidad es una opción y presentar la fidelidad y el bien de los hijos como excusas para cometer adulterio o fornicación, actos intrínseca y moralmente malos, y afirmar además que todo esto es un magisterio auténtico, enseñanza verdadera, nunca. Confer mi segunda carta abierta del 8 de diciembre de 2021. Todo esto implica 8 herejías: rechazo de la universalidad del sexto mandamiento,
rechazo de la universalidad del noveno mandamiento, rechazo de la ley divina que reserva la actividad sexual al hombre y a la mujer casados, rechazo de la ley divina que reserva el deseo sexual al hombre y a la mujer casados, rechazo de la gravedad del adulterio y de la fornicación, rechazo de la gravedad del deseo de adulterio y de fornicación, rechazo de la necesidad de luchar para evitar la actividad sexual con una persona con la que uno no está casado, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Rechazo de la necesidad de luchar para evitar desear sexualmente a una persona con la que uno no está casado, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Segundo punto, la nueva histerectomía de 2018 o la primera medida antinatalista de la Iglesia Católica y el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es moralmente correcto realizar una histerectomía, extirpación del útero, cuando el estado del útero no supone ningún peligro presente o futuro para la salud de una mujer fértil que mantiene relaciones sexuales. Podemos decirle a una mujer fértil que mantiene relaciones sexuales que tiene derecho a que le extirpen su útero sano simplemente porque todos sus hijos mueren antes de nacer. La tradición cristiana siempre ha respondido no a esas dos preguntas. Lamentablemente, el 10 de diciembre de 2018, junto con el cardenal Luis Francisco Ladarea Ferrer, SJ, jesuita, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el arzobispo Giacomo Morandi, secretario, el Papa Francisco respondió sí, aceptando así la esterilización directa, un acto intrínseca y moralmente malo. Confer Humane Vitae 14, documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 31 de julio de 1993. Esta es la primera medida antinatalista de la Iglesia Católica y se enseña hoy en las universidades católicas y se practica en los hospitales católicos. Confer mi tercera carta abierta del 25 de marzo de 2022. Es también el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto implica dos herejías: rechazo de la ley divina que prohíbe hacer estéril la actividad sexual, rechazo de la necesidad de confesar un acto gravemente inmoral, condición absolutamente necesaria para acceder a al sacramento de la Eucaristía. Punto 3. La herejía contra la Inmaculada Concepción y la santidad de la Virgen María, o la herejía más claramente expresada, pero sorprendentemente olvidada por cardenales y obispos. La herejía más flagrante de Francisco es la del 21 de diciembre de 2018, cuando dijo: Nuestra Señora y San José están llenos de alegría. Sí, pero no pensemos que fue fácil para ellos. No se nace santo, se llega a hacerlo, y esto también vale para ellos. Discurso a los empleados de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano con motivo de las felicitaciones navideñas. Al afirmar que María no nació santa, Francisco ha contradicho el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado solemnemente por el Beato Papa Pío IX. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Constitución Apostólica Inefabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. 4. La Declaración de Abu Dhabi, o la negación del cristianismo como religión definitiva querida por Dios para toda la humanidad. El 4 de febrero de 2019, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, junto con Ahmed El Tayeb, imam de Al-Azhar, el Papa Francisco firmó una declaración sobre la fraternidad humana que contiene la siguiente frase: el pluralismo y la diversidad de religiones, color, sexo, raza,
y lengua son una sabia voluntad divina por la que Dios creó a los seres humanos. Ha atribuido así a la voluntad positiva de Dios la existencia de religiones que practican el mal, idolatría, sacrificios humanos, prostitución sagrada, etc. Pero esto es un error doctrinal, porque el mal, pecado, no puede atribuirse a la voluntad divina. Confer Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 1, cuestión 17, 19, 48 y 49. Esta frase niega también la especificidad del cristianismo como religión definitiva, querida por Dios para toda la humanidad. Confer Juan 14, 6, Dominus Iesus 3, 13. Y anula el deber cristiano de evangelizar el mundo. Confer Mateo 28, 18 a 20. Esto implica tres herejías: rechazo de la bondad, de la voluntad divina, rechazo de la unicidad de la misión salvífica de Jesucristo, rechazo del mandato misionero de Jesucristo. Esta frase acepta, por tanto, un relativismo religioso que pone a todas las religiones al mismo nivel, como se puede ver en la participación de Francisco en los actos idolátricos con la Pachamama en el Vaticano el 4 de octubre de 2019, confer mi quinta carta abierta del 29 de junio de 2022, y con los autóctonos de Canadá los días 25 y 27 de julio de 2022. Aquí hay herejía, rechazo del primer mandamiento. 5. Las leyes de convivencia homosexual o la oposición a San Juan Pablo II y Benedicto XVI. El 21 de octubre de 2020, el 15 de septiembre de 2021, el 5 de febrero de 2023 y el 10-11 de marzo de 2023, Francisco pidió públicamente la adopción de leyes de convivencia civil homosexual. ¿Cuándo hemos visto a un papa pedir a la humanidad la adopción de tales leyes? Nunca. Confer mi primera carta abierta del 21 de octubre de 2021. Es más, el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI se apoyaron en la Biblia y en el magisterio tradicional de los papas para recordarnos que todos los cristianos deben expresar su personal absoluta oposición a estas leyes. De lo contrario, están cometiendo un acto gravemente inmoral. Documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 3 de junio de 2003. Así pues, tenemos 6 herejías. Rechazo de la ley divina, que reserva la actividad sexual al hombre y a la mujer casados. Rechazo de la ley divina, que reserva el deseo sexual al hombre y a la mujer casados. Rechazo de la gravedad de la actividad homosexual. Rechazo de la gravedad del deseo homosexual. Rechazo de la necesidad de luchar para evitar la actividad sexual con una persona del mismo sexo, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Rechazo de la necesidad de luchar para evitar desear sexualmente a una persona del mismo sexo, condición absolutamente necesaria para acceder a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Punto 6. La bendición de las parejas homosexuales o la desacralización de la bendición cristiana. Es moralmente correcto que un sacerdote bendiga a una pareja homosexual. La tradición cristiana siempre ha respondido que no. El 22 de febrero de 2021, el propio Papa Francisco, junto con el cardenal Ladaria y el arzobispo Morandi, respondió que no. En un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, extrañamente, el 11 de julio de 2023 y el 18 de diciembre de 2023, Francisco se contradijo al aceptar finalmente esta bendición, con la ayuda del cardenal Víctor Manuel Fernández y del padre Armando Mateo. Provocó así la vergüenza y la burla hacia la Iglesia Católica, ya que ni siquiera las religiones paganas dan tal bendición. Desgraciadamente, como dijo el cardenal Mauro Gambetti el 11 de enero de 2024, esta bendición ya es posible en la Basílica de San Pedro de Roma.
¡Qué gran escándalo! Esto implica las mismas herejías mencionadas para las leyes de cohabitación homosexual y además el rechazo del segundo mandamiento. Punto 7. La Eucaristía dada sin necesidad de arrepentimiento a políticos católicos públicamente pro-abortistas, o la oposición a la tradición cristiana y a Santo Tomás de Aquino. El 15 de septiembre de 2021, con el pretexto de que la comunión no es un premio para los perfectos, rueda de prensa al regreso del viaje a Eslovaquia, Francisco autorizó a todos los políticos públicamente favorables al aborto a recibir la Sagrada Eucaristía sin necesidad de que rechacen su adhesión al aborto. Conforme mi cuarta carta abierta, 31 de mayo de 2022. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino recordó claramente la enseñanza tradicional de la Iglesia, diciendo: a los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión aunque la pidan. Suma Teológica 3, cuestión 80, artículo 6. Así pues, tenemos dos herejías: rechazo de la necesidad de confesar el grave pecado de cooperar en el aborto, condición absolutamente necesaria para acceder al sacramento de la Eucaristía, rechazo de la gravedad del aborto. Punto 8, el último punto, el infierno vacío o la oposición a Jesucristo. El 14 de enero de 2024, en la televisión italiana, Francisco dijo: me gusta pensar que el infierno está vacío. ¿Tiene derecho a tener ese pensamiento? Sí, y nadie puede impedírselo. ¿Tiene derecho a hacer público este pensamiento? No, porque contradice a Jesucristo, la Biblia y la enseñanza tradicional de la Iglesia, y destruye el deseo de santidad en el corazón humano. De hecho, debido a la naturaleza irrevocable de su voluntad, es imposible que el diablo, los demonios y los hombres condenados estén en el cielo. Confer Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 1033 y los puntos siguientes. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 1, cuestión 64, Santa Catalina de Siena, Diálogo de la Divina Providencia, Tratado de la Discreción, capítulo 40. Además, Jesús enseñó claramente que el infierno es un fuego eterno y que no está vacío. Confer Mateo 7, 13 a 14, 22, 11 a 14, 25, 41 a 46, Lucas 13, 23 a 28, 16, 22 a 26, Juan 17, 12. Aquí hay herejía, el rechazo de la doctrina sobre la condenación eterna de los ángeles caídos y de los hombres que mueren sin arrepentimiento en pecado grave. ¿Qué decir? Tras los hechos anteriores, los delitos canónicos del Papa Francisco son numerosos e incluyen varias herejías que atacan el matrimonio, la familia y los sacramentos a través del relativismo y la ética de situación. Confer mi sexta carta abierta y mi séptima carta abierta. Con los errores anteriores, ha actuado contra los cánones 212 párrafo 1, 276 párrafo 1, 598 párrafo 2, 705, 749, etc. Detengámonos particularmente en el canon 1364, que dice: el hereje incurre en excomunión late sentencia, si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo, la expulsión del estado clerical. Añadamos el canon 1365, que dice: quien enseña una doctrina condenada por el romano pontífice o por un concilio ecuménico o rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el canon 750 o en el canon 752, sea castigado con una censura y con la privación del oficio. ¿Quién puede expulsar a Francisco del estado clerical, puesto que oficialmente es papa?
Sin embargo, esto no impide que el colegio cardenalicio y el colegio episcopal estudien su situación y le hagan una corrección filial pública, ya que antes de obedecer a un papa que ordena pecar, hay que obedecer a Dios y a su ley. Confer Hechos 5:29. Pueden elegir un nuevo papa, viendo que Francisco se ha colocado fuera de la comunión de la Iglesia a causa de las numerosas herejías que se ha negado a rectificar en los últimos 8 años. Francisco Suárez, que ha vivido de 1548 a 1617, uno de los más grandes teólogos de la Compañía de Jesús, está totalmente a favor. Confer el artículo de James Vincent Scholl, jesuita, y Robert G. Siskoe en The Remnants del 18 de noviembre de 2014. Por último, el canon 1391, que dice: ha de ser castigado quien afirma algo falso en un documento público eclesiástico. El Papa Francisco ha afirmado lo falso en 3 documentos eclesiásticos públicos: Amoris Laetitia 2016, Histerectomía 2018, Fiducia Supplicans 2023. ¿Acaso no merece ser castigado, junto con los cardenales Ladaria y Fernández, el arzobispo Morandi y el padre Mateo, ya que ha utilizado varios documentos eclesiásticos públicos para afirmar lo falso y inducir gravemente a error a todos los cristianos? En la carta de la próxima semana explicaré por qué el Papa Francisco es un falso doctor, un falso pastor y un falso profeta. Firmado, vuestro hermano africano, Padre Janvier Guénou, nombre de pluma, Father Jesus Mary Misigleto. Mi mail, fatherjmm@gmail.com. Presente con el nombre Father Jesus Mary en Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram y TikTok. Que Dios os bendiga.